Escuchar con intención, primera parte. Esta es la lección Fe Real para adolescentes o para el Departamento de Intermediarios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Recuerden que esta lección está dividida en secciones por día y de cada sección podemos extraer una enseñanza. También recuerden que esta lección, si bien es para los adolescentes, no solamente es útil para los adolescentes, es también útil para cualquier persona que vea este video, sea joven o adulto, puede también aprender muchísimo, porque las enseñanzas son enseñanzas prácticas que nos ayudan en nuestro día a día para poder enfrentar de manera adecuada algunas situaciones que se nos van presentando. Vamos a comenzar con la ilustración inicial y esta es simplemente una ilustración, pero veamos qué relación puede tener con las citas bíblicas de la sección Dios dice y con el resto de la lección. Bienvenidos a su espacio y vamos a aprender juntos. Acompáñenme en la lectura. El rey que apreciaba las alfombras. Había una vez un rey que nunca usaba zapatos. Se la pasaba lastimándose y curándose sus pies reales. Cierto día, ya completamente exasperado por este problema, acudió a su ministro de confianza y le ordenó lo siguiente: quiero que para mañana por la mañana todo el reino esté alfombrado o te corto la cabeza. El pobre ministro pasó sentado casi toda la noche pensando en esta imposible tarea, consciente de que a la mañana siguiente perdería con seguridad la cabeza. De pronto, cuando el sol comenzaba a asomarse tras las montañas, su temor se convirtió en alegría, ya que se le ocurrió una idea. Saltó de la cama y corrió al depósito real de alfombras. Cuando el rey se despertó a la mañana siguiente, saltó de la cama y corrió hacia la ventana para ver su reino alfombrado, pero no encontró ni un centímetro de alfombra en ninguna parte. Así es que comenzó a llamar a su ministro gritando con gran fuerza: «Ministro, ¿dónde está el ministro? Le voy a cortar la cabeza». En ese momento, el ministro apareció en la puerta de su habitación sosteniendo en sus manos un par de objetos muy extraños. «Su Alteza, le agradezco que tuviera la gentileza de probar primero esto», le pidió. El rey aceptó y en cuestión de segundos el ministro colocó en los pies reales el primer par de sandalias alfombradas en la historia del mundo. Inmediatamente la ira del rey se convirtió en alegría. Caminó alrededor de la habitación sintiendo bajo sus pies la comodidad de la alfombra más suave de su reino. Mientras caminaba, lo único que atinaba a hacer era sonreír sin parar. Mi opinión: Sheila y su mamá se pasan todo el día peleando. Cuando la mamá de Sheila dice algo, ella reacciona molesta. «Es que tú siempre me estás riñendo». A veces, Sheila voltea los ojos y lanza un suspiro airado o simplemente se limita a ignorar a su madre. La mamá de Sheila a menudo responde diciendo: «Es que tú nunca prestas atención a lo que te digo». Entonces, Sheila aprieta los dientes o se va molesta a su habitación. Ambas están frustradas. ¿Qué podrían hacer las dos para que las cosas mejoren entre ellas? Veamos qué tratan de decir personas diferentes con opiniones diferentes. La única manera de aprender es escuchando y yo nunca quiero dejar de aprender. Cuando escuchamos a alguien plenamente y con atención, no solo captamos de manera absoluta las palabras que se expresan, sino también el sentimiento de lo que expresan. Lo opuesto a hablar no es escuchar, lo opuesto a hablar es esperar. Sus pensamientos eran lentos, sus palabras pocas y no tenían intención alguna de destacarse, pero era un deleite para sus amigos. Deberías haberlo visto escuchar. Un viejo búho se posó sobre un roble y mientras más permanecía allí, menos hablaba. Y mientras menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no podemos ser como esa vieja ave? En momentos como este, que estoy atrapado en una nave bogona con un habitante de Betelgeuse y a punto de morir asfixiado en el espacio exterior, es que desearía haberle hecho caso a lo que mi madre me decía cuando era niño. ¿Por qué? ¿Qué te decía tu madre? No lo sé, nunca le presté atención.
Las bellezas de la naturaleza tienen una lengua que nos habla sin cesar. El oído que escucha puede oír y entender lo que Dios dice por medio de las cosas de la naturaleza. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Pudieron identificar cuáles son los puntos de vista de los sinceros ciudadanos del reino de Dios y aquellos que no lo son? Los invito a que escriban su propio pensamiento. Y entonces, pensemos en lo siguiente. Se nos han dado 2 orejas y una sola boca. Dios sabía que escuchar era el doble de difícil que hablar. Y no solo escuchar es difícil, aún más difícil es escuchar con atención. De hecho, es probable que sea una de las cosas más difíciles de hacer. No obstante, es también una de las cosas más importantes que podemos aprender a medida que crecemos y maduramos. Las mismas habilidades que usamos en el mundo real las ponemos en práctica en el mundo espiritual en nuestro caminar con Dios. Debemos aprender a apartar las distracciones y las ideas preconcebidas y dejar que Dios nos hable por medio de su palabra, de buenos libros, de la música y de personas consagradas, y también por medio del estudio de nuestra lección. Estas mismas habilidades son necesarias cuando hablemos de Dios a los demás. Primero, es necesario que aprendamos a escuchar lo que piensan para poder entonces adaptar lo que diremos a sus necesidades. Recuerden que la habilidad de escuchar afecta a las personas por la eternidad. Dios dice, Santiago 1, 19 y 20. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Proverbios 10, 19. El que mucho habla, mucho yerra. Callar a tiempo es de sabios. Proverbios 17, 19. Al que le gusta ofender, le gusta pelear. El fanfarrón provoca su propia ruina. Proverbios 12, 13 al 23. El malvado se enreda en sus propias mentiras, pero el hombre justo sale bien del apuro. Cada uno recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace. El necio muestra enseguida su enojo. El prudente pasa por alto la ofensa. Hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan el alivio. El inteligente no hace alarde de su saber, pero el necio hace gala de su estupidez. Proverbios 18, 2 al 13. El necio no tiene deseos de aprender, solo le importa presumir de lo que sabe. Con sus labios el necio se mete en líos, con sus palabras se busca buenos azotes. Las palabras del necio son su propia ruina, con sus labios se echa la soga al cuello. Es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Proverbios 19, 2 al 27. No es bueno el afán sin reflexión. Las muchas prisas provocan errores. La necedad del hombre le hace perder el camino. La prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. Atiende al consejo y acepta la corrección. Así llegarás a ser sabio. Si dejas de atender a la reprensión, te apartarás de los buenos consejos. Salmo 141:3. Señor, ponle a mi boca un guardián, vigílame cuando yo abra los labios. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando conversamos con nuestros padres o hermanos es tan fácil terminar discutiendo? Esto ocurre porque tal vez nos tomamos las cosas muy a pecho. Juguemos un juego llamado ¿Qué quieren decir realmente? Recordemos las conversaciones que no han terminado bien en los últimos días y pensemos de qué manera podríamos haber respondido para que la situación no hubiera llegado a ese punto. Analicemos lo que la otra persona está realmente tratando de decir y no solo con sus palabras, sino también con su tono de voz y expresiones faciales. Veamos algunos ejemplos. Nuestra hermana con quien compartimos la habitación nos dice antes de acostarse, «¿Qué holgazán eres? Siempre tiras tu ropa en el piso y nunca la recoges. Nadie va a querer jamás compartir la habitación contigo».
Como parte del juego, digamos, lo que quiso decir realmente es: cuando tiras tu ropa al piso porque llegas de la escuela y no la recoges, me siento frustrada y me parece que soy la única que quiere mantener la habitación ordenada. Si vienen amigos a visitarme, me siento avergonzada del aspecto que tiene la habitación. Ejemplo número 2. Nuestro hermano nos dice: tú nunca me prestas atención, te la pasas ocupado con tus amigos. Como parte del juego, digamos, lo que realmente quiso decir es: cuando juegas al ajedrez con tus amigos, después de que te he pedido que juegues al fútbol conmigo, me siento excluido. Me parece que ya no te gusta pasar tiempo conmigo. Durante esta semana repasemos este juego. Pensemos qué quieren decir realmente. Vayamos anotando todos los intentos que hemos hecho de escuchar entre líneas lo que nuestros amigos o familiares están tratando de decirnos. Y una vez que lo hagamos, tratemos de resaltar hasta qué punto el escuchar de esa manera afectó nuestra relación con la otra persona. Chicos y chicas, es una lección muy interesante. Creo que a todos nos ha pasado, jóvenes, adultos, adolescentes. Todos hemos malinterpretado en alguna ocasión algo que nos dijeron o algo que vimos en el actuar de otra persona. Por ejemplo, pensemos en la ilustración inicial. Realmente lo que el rey quería era alfombrar todo el reino porque sus pies se lastimaban demasiado. Y su primer ministro lo entendió a la perfección. Después de pasar toda la noche pensando cómo iba a alfombrar todo el reino, decidió que lo mejor era darle una solución para sus pies tan lastimados y finalmente lo logró. Evitó que lo ejecutaran. De la misma manera, nosotros debemos prestar mucha atención a lo que nos dicen. Incluso si fuera una crítica, recuerden que de todo podemos aprender. Si es una crítica, tratemos de entender por qué nos están haciendo esa crítica y tratemos de sacarle el mejor provecho. Lo mismo de cualquier situación que pasemos, cualquier situación que vivamos, tratemos de sacar lo positivo. Y también es muy importante que aprendamos a escuchar, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Puede ser que en sus palabras o en sus acciones estén pidiéndonos ayuda. Así que practiquemos escuchar con intención, como lo dice el título de nuestra lección. Y recuerden que esta es la primera parte. Así que la semana siguiente no se pierdan la lección porque vamos a seguir estudiando sobre este tema tan importante para nuestra vida diaria en lo común y también para nuestra vida espiritual. Chicos y chicas, les mando un fuerte abrazo, que tengan una linda y bendecida semana. A cada personita que me escribe, le mando un fuerte abrazo, un saludo. Recuerden que todos están en mi cajita de oración. No sé cómo se llaman algunos me han dicho su nombre, pero los demás yo tengo escrito su nombre de usuario de YouTube y lo meto en mi cajita de oración y de esa manera todas las noches, todas las mañanas están presentes en mis oraciones y también los llevo muy presentes en mi corazón. Que Dios los bendiga muchísimo y los espero en la siguiente lección de Fe Real.